verdad ya va aumentando por aquí La la audiencia. gente. Estoy muy agradecido. Muchas gracias a todos los que están por aquí. Muchas gracias por seguir a mi página Ontology Student. Muchas gracias a la autora por estar por aquí con su tiempo, su gran ponencia. Y pues bueno, autora, ¿qué le parece si vamos iniciando Muy bien, por el tema? muy bien. Vamos, toda mi pantalla, ¿será? Ok, déjame ver. ¿Qué tal ahí? Listo, ahí ya se ve muy bien. Ok, chévere. Bueno, creo que voy a esconder esto hide aquí para que no se vea. Pero se ve bien, ¿verdad? Sí, doctora, se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, cuando tú me digas, vamos a iniciar. Sí, muy bien. Le recuerdo a toda la gente que se está uniendo, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, con todo gusto, nos pueden levantar la manita o en la sección de comentarios nos pueden dejar su pregunta, ¿sí? Vemos por ahí gente que todavía se está uniendo, entonces, allá en Venezuela son que las 8 de la noche, ¿verdad? Ya. Sí, son las 8:05. Bueno, aquí en México son las 6:05 de la tarde todavía, entonces, Todavía les queda día. Nosotros ya estamos terminándolo. así es. Bueno, doctora, con todo gusto, un placer para mí tenerla nuevamente. Espero y sea la segunda de muchas charlas juntos y espero sea la última en línea. Espero ya conocerla en persona un día, traerla para acá por México y conocernos físicamente y platicar un poquito sobre eso. Pues patología, que es algo que a mí me gusta mucho y a toda la gente que está entrando por acá, pues yo creo que también. Entonces la dejo con la última palabra y espero y disfruten mucho esta plática. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que decirte a ti que no es imposible porque realmente tú eres un apasionado por el conocimiento y por compartir y realmente el trabajo que has venido haciendo es increíble. Así que para mí es un placer, es un honor estar aquí hoy contigo y con todos ustedes agradecida porque estén presentes. Conversábamos de qué íbamos a hablar y yo pensaba que el virus papiloma humano era algo interesante y que además lo vamos a hacer muy cortico, pero bien concentrado, algo que no nos fastidie, pero que nos dé una idea, digamos un glance, una idea general de lo que es virus papiloma humano, sobre todo en cavidad bucal y la importancia que tiene en términos de patología, porque como ustedes ya saben, pues se ha relacionado con cáncer en cavidad bucal y específicamente en cáncer orofaringeo y ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, bueno, un poco para saber, para el contexto, el virus papiloma humano es un virus ADN, es un virus bastante frecuente, pertenece a la familia Papillomaviridae y es un virus que mide 50 nanómetros de diámetro y que característicamente es un virus que llamamos epiteliotrópico. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene mucha afinidad por el epitelio. Por esa razón, las lesiones del virus papiloma humano las vamos a ver fundamentalmente en las mucosas y en la piel. Son los targets de este virus porque le gusta mucho infectar al queratinocito. Y acuérdense que queratinocitos principalmente componen la piel y las mucosas, ya sea mucosa bucal, mucosa orofaringea, mucosa genital. Entonces, inclusive mucosa nasal. Entonces, todas esas mucosas, laringe, faringe, nasal, boca, orofaringe, la zona genital, tanto femenina como masculina, y la piel, son lugares donde vamos a encontrar estas lesiones por este virus. Entonces, en su estructura, es muy importante acotar que tienen distintas regiones o distintas o codifican distintas proteínas y dos de las que siempre hemos escuchado y que vale la pena que tengamos en nuestra mente son las proteínas E7 y E6 y se llaman E por la letra, la abreviación de early, de temprano en inglés, y estas dos digamos, proteínas, estos dos genes que codifican estas proteínas, son sumamente importantes porque son proteínas oncogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son las proteínas
que en el virus se van a unir a ciertos genes de nuestras células para producir una lesión maligna. Pero no siempre se producen lesiones malignas porque hay otras proteínas y hay otros genes que intervienen en este virus que pueden hacer que se creen otro tipo de lesiones o que se formen más bien, que se produzcan otro tipo de lesiones que son lesiones benignas, que son lesiones buenas y que afortunadamente son las mayoritarias. Entonces, dependiendo de la capacidad que tenga este virus de producir o no cáncer o lesiones benignas, llamamos a estos virus de alto potencial oncogénico o de bajo potencial oncogénico. Y dependiendo de los cambios que hay, muy pocos, en esas estructuras, nosotros los vamos a tipificar por número. El virus papiloma humano se ha numerado hasta 200 aproximadamente y se ha podido codificar en humanos por lo menos como 100 tipos de virus papiloma humano, quizás ahorita un poco más. Pero dependiendo del número y de las características que tengan en su estructura, algunos serán como de alto riesgo o de alto potencial oncogénico y otros son de bajo potencial oncogénico. Entonces, por ejemplo, 16 y 18 son los que más están relacionados con carcinoma de cuello uterino y, por supuesto, también con carcinoma orofaríngeo. Y tenemos, por ejemplo, los virus de bajo riesgo, que son estos que están viendo ahí, me quedo corta, pero 6 y 11 son los que están más relacionados, por ejemplo, con papilomas escamosos, verrugas vulgares, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos que son mucho más prevalentes y hay algunos que infectan más y, de nuevo, hay unos que son de alto riesgo, que tienen capacidad de formación de lesiones malignas y hay unos de bajo riesgo que no tienen esa capacidad y eso lo tenemos que tener en cuenta porque no todos los que estén infectados con virus papiloma humano van a producirse en su cavidad bucal, por ejemplo, alguna lesión maligna. Ahora bien, ¿cómo se transmite el virus papiloma humano? El virus papiloma humano tiene que tener contacto, el virus, con la mucosa o la piel y debe haber una hendidura. Fíjense que en esta gráfica de este trabajo de Figueiredo, vemos que tiene que haber una puerta de entrada, es decir, que si esa mucosa está completamente indemne, ese virus no tiene capacidad de entrar. Entonces, debe haber un contacto directo. La mayoría de las infecciones en adultos de virus papiloma humano en cavidad bucal, la mayoría son por vía orogenital, es decir, que de la parte genital, por sexo oral, pasan a la cavidad bucal. Pero esto no es siempre así. En niños, afortunadamente, la mayoría de las veces es por autoinoculación o puede ser por transmisión de la vía madre a hijo cuando pasan por el canal vaginal. Entonces, si la madre, por ejemplo, está infectada por virus papiloma humano en la parte de genital y está embarazada y tiene un parto, pues cuando el niño pasa por ahí puede infectarse y puede infectarse la cavidad bucal y producirse a los años las lesiones en cavidad bucal. O, por ejemplo, un niño tiene lesiones en las manos o tiene lesiones en los pies, se está jurungando los pies y las manos y se lo mete en la cavidad bucal, se autoinocula. Y esas son las vías más frecuentes en el niño. Inclusive en el adulto también podemos encontrar esas vías. No es exclusivo de la parte sexual, porque se ha viralizado por ahí a veces en las redes sociales algunos mensajes de que si un niño tiene una lesión de virus papiloma humano producida por virus papiloma humano en la cavidad bucal, es un niño que ha sido abusado. Y esa es una información que es incorrecta. Sí hay, obviamente sí hay niños que han sido abusados y entre otras enfermedades de transmisión sexual podemos encontrar virus papiloma humano o lesiones por virus papiloma humano en la cavidad bucal. Sin embargo, la mayoría de las veces en los niños ocurre por otra vía, de nuevo, afortunadamente. Entonces, bueno, fíjense que se ha encontrado hasta virus papiloma humano en la leche materna, o sea que niños que estén lactando son posibles riesgos si la madre está infectada de también contagiarse en cavidad bucal. Se ha encontrado que los hombres se infectan mucho más que las mujeres, es decir, que tienen mayor posibilidad de transmitirlo y de infectarse en cavidad bucal, Y, por supuesto, una persona que fuma, pues también tiene mayores posibilidades de infectarse con el virus papiloma humano. Así que la pregunta es, bueno, ¿cuál es la mayor vía en adulto? El contacto directo sexual. ¿Cuál es la mayor vía en niños? El contacto directo no sexual. Y eso es importante que lo recalquemos, ¿ok? Nosotros hicimos un trabajo muy interesante ya, fíjense que es del 2015, hace bastantes años,
en el cual nosotros evaluamos 30 mujeres, eran todas mujeres, que habían sido hospitalizadas, tratadas por virus papiloma humano, por lesiones de virus papiloma humano en la zona genital. Y nosotros evaluamos la cavidad bucal y vimos si en la cavidad bucal había algo y encontramos que la mucosa se veía aparentemente sana. Sin embargo, hicimos un raspado de la cavidad bucal, extrajimos el ADN para ver si había virus papiloma humano por biología molecular y encontramos que el 80% de las mujeres, a pesar de que tenían la mucosa bucal sana, tenían virus papiloma humano en cavidad bucal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos pacientes, si usted tiene una paciente que tiene un antecedente de virus papiloma humano, pues usted, de genital, usted debe pensar que potencialmente también puede haber virus papiloma humano en cavidad bucal. No necesariamente, pero potencialmente lo puede haber. Y entonces usted tiene que considerar que esa es una persona que está en riesgo también para cáncer de cavidad bucal y sobre todo cáncer orofaringeo o carcinoma orofaringeo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, empezar a ver a los pacientes en términos de qué riesgo tienen. Así como vemos pacientes con riesgo de cáncer, de caries, tenemos que ver pacientes también con riesgo de infección con virus papiloma humano. Y otra cosa interesante es que el riesgo también se mide dependiendo del número de parejas, del momento en que inició su actividad sexual y si eres fumador y si eres hombre o eres mujer. Por ejemplo, un hombre que ha tenido muchas parejas, más de 10, 15 parejas en su vida y además fuma, tiene una alta posibilidad de tener infección de virus papiloma humano en la cavidad bucal o de infectarse. Una mujer, por ejemplo, que ha comenzado sus relaciones sexuales más temprano y que sea fumadora, por ejemplo, también tiene un riesgo alto de infección. Sin embargo, como lo dije anteriormente, los hombres tienen mayor posibilidad de infección en cavidad bucal. Y esa infección a la larga en el hombre se traduce en mayor posibilidad de carcinoma orofaríngeo. Por eso carcinoma orofaríngeo es más frecuente en hombre que en mujer, porque la cavidad bucal del hombre se infecta mucho más por virus papiloma humano que el de la mujer. Ahora bien, ¿qué lesiones nosotros podemos encontrar en cavidad bucal? Podemos encontrar benignas, 4 potencialmente, que son el papiloma escamoso, la verruga vulgar, que es la misma de la piel que puede aparecer en cavidad bucal, la hiperplasia epitelial multifocal o focal, que es el mal llamado enfermedad de Heck, porque fue descrito por primera vez en Colombia y en Venezuela, y el condiloma acuminado, que es considerado una enfermedad de transmisión sexual. O sea que cuando veamos condiloma acuminado en cavidad bucal, casi que el 100% de los casos ha sido infectado por vía sexual. Entonces, fíjense cómo el papiloma escamoso es una lesión benigna, no tiene capacidad, no tiene potencial de transformación maligno. Aquí hay una producción muy grande de queratinocitos que hacen que las células del epitelio formen como entrantes y salientes a manera de dedos de guante y por eso se ve con ese aspecto papilomatoso, como ese aspecto como si tuviera pelitos, con ese aspecto como de peluche, ¿verdad? En la superficie. Y eso hace que tenga diagnósticos diferenciales importantes con lesiones que sean papilomatosas en su parte superficial, como por ejemplo el fibroma periférico, el fibroma, perdón, de células gigantes, el xantoma verruciforme, e inclusive lesiones malignas que pueden ser papilomatosas en su superficie. Por eso es importante hacer el diagnóstico histopatológico. Pero fíjense cómo son lesiones que tienen entrantes y salientes, pueden ser del mismo color de la mucosa o pueden ser más blanquecinos cuando hay mayor formación de queratina. Mírenlo ahí, usted puede tener una base sésil o puede tener una base pediculada, pero tiene esos pelitos en la superficie que son muy característicos, sin embargo no patognomónicos porque podemos verlo en un grupo de lesiones, lo que hace de nuevo que sea imperativo el estudio histopatológico de la biopsia de la lesión. Entonces, bueno, como he venido diciendo, acabo de decir, pues como es imperativo el estudio histopatológico, pues tenemos que hacer biopsia. El diagnóstico se hace con biopsia. Usted quita eso, lo ve al microscopio y hace el diagnóstico. La pregunta es, ¿tengo que tipificar el virus? Mi respuesta sería no. Nosotros no lo hacemos. Nosotros no tipificamos el virus en lesiones benignas por virus papiloma humano. Y me van a decir, bueno, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué no lo hacemos? Porque nosotros sabemos que estas lesiones benignas están causadas por los tipos de papiloma humano que son de bajo riesgo.
Y yo sabiendo si tiene coinfección o si tiene el tipo de virus, si es 6, 10, 11, o si llega a haber por casualidad mezclado un virus de alto riesgo, no cambia en nada mi conducta clínica. ¿Qué quiero decir? Siempre voy a hacer biopsia y estudio histopatológico. Sea 16, sea malo, sea alto riesgo, sea bajo riesgo, sea lo que sea, siempre lo voy a quitar y voy a hacer estudio histopatológico. No puedo hacer más nada. Siempre voy a brindar educación sexual a mi paciente y voy a brindar toda la información para que no haya un próximo contagio y para que no tenga más lesiones. Pero más de eso, nada. No cambia en nada un diagnóstico de la tipificación del virus en estos casos. Cambia si el paciente tiene un carcinoma. ¿Y por qué si cambia si tiene un paciente un carcinoma? Porque un carcinoma orofaringio, por ejemplo, que sea BPH positivo, tiene mejor pronóstico y es quimiosensible. En cambio, un carcinoma orofaringio que sea por tabaquismo tiene peor pronóstico y es quimioresistente. Entonces, fíjense que mi conducta clínica o la del oncólogo cambia porque a un tipo de lesión le voy a dar quimio y al otro tipo de lesión posiblemente cirugía y radioterapia. Entonces, fíjense que ahí sí cambia la cosa. Ahí sí tipificar el virus es importante. Pero en el caso de estas lesiones benignas, realmente es un gasto de salud pública importante que en nuestros pueblos, por lo menos en mi país, no todo el mundo lo puede costear y realmente realizarlo, pues no cambia en nada mi conducta como patólogo. Entonces, bueno, fíjense que está la lesión, una lesioncita en lengua y aquí está la eliminación quirúrgica. Generalmente tomamos un poquito de margen, esto es una cirugía conservadora, no necesita márgenes muy amplios, pero un poquito de margen para que esa lesión se elimine en su totalidad. Algunas de las preguntas que me hacen es, ¿queda el virus papiloma humano ahí? Bueno, creemos que no queda, pero si llegara a quedar en pacientes inmunocompetentes, la buena noticia es que ese virus se elimina por el sistema inmunológico. O sea, un trabajo que se hizo en Costa Rica muy bueno en pacientes vacunados y no vacunados sobre virus papiloma humano en cavidad bucal, lo siguieron en el tiempo y se dieron cuenta que a los 2 años, vacunado o no vacunado, haciéndole nada, lo que sea, el sistema inmunológico, si usted es inmunocompetente, tiene la capacidad de eliminar el virus de su cuerpo. Así que realmente el virus papiloma humano solo queda en nuestras células de por vida y es capaz de causar una transformación cuando se une al ADN de la célula. Cuando no está unido al ADN de la célula, pues nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico es capaz de eliminarlo. ¿Y cuándo se une? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos y eso es lo malo, ¿no? Posiblemente en pacientes que fumen, posiblemente en pacientes que tengan predisposición genética, posiblemente hay muchos factores que todavía desconocemos, pero hay en algunas personas que el virus papiloma humano no permanece no permanece episomal, sino que se une al núcleo, al ADN de la célula, y es en esos pacientes en el que se desarrolla el carcinoma. Bueno, fíjense, otro caso aquí, y miren digamos, lo conservador que es la eliminación quirúrgica. Se puede eliminar de otras maneras. Yo en este momento estoy haciendo también láser terapia, y por supuesto con una buena excisión, con un buen control del humo quirúrgico, porque en ese humo que se está haciendo cuando estamos quitando con el láser la lesión, ese humo que se produce también tiene partículas de virus, entonces tenemos que estar bien protegidos y además tenemos que con el eyector pues sacar todo ese humo quirúrgico para que vaya al eyector y no lo aspiremos nosotros. Eso es una de las desventajas, digamos, con el láser, que hay que tener mucho cuidado, pero es estupendo con el láser. También podemos utilizar ácido tricloracético, podemos utilizar imiquimod, por ejemplo, y otras alternativas, pero lo más fácil es hacer cirugía convencional. Y, por supuesto, hacer la histopatología. Otra de las lesiones es la verruga vulgar. La verruga vulgar está causada por el virus papiloma humano 6 y 11. Es muy frecuente en niños, en los dedos de las manos, en las rodillas, en los pies. Lo vamos a encontrar muchísimo y se autoinocula la cavidad bucal y en las zonas en que se ven es en los labios. Es muy raro verlo hacia la parte posterior y se parece mucho. Aquí en Venezuela llaman cadillos. ¿Cómo lo llaman en México a estas lesiones? Coloquialmente les dicen cadillos. ¿Cómo los llaman allá? Sí, también, doctora. Cadillos, le dicen cadillos. Bien.
Ah, bueno, y son un fastidio porque quitarlos es terrible. Yo me acuerdo que yo cuando niña tuve un montón de verrugas vulgares en los deditos y bueno, me llevaron por supuesto al dermatólogo para quitarlo. Bueno, y después me lo rezaron, entonces me lo lanzaron con una cosita para la tierra, no, una cosa como loca, ¿no? Pero aquí por supuesto el manejo es dermatológico. Y cuando esas manos van a cavidad bucal, pues fíjense en esta paciente cómo tiene esa verruga vulgar en zona de labio. Entonces, bueno, por supuesto, la excisión quirúrgica es importante. Se puede hacer, los dermatólogos hacen mucho crioterapia, como les dije, y Mikimot, que no es antiviral, es más bien un inmunomodulador, pero ayuda muchísimo con este tipo de lesiones, electrocauterio. Y bueno, yo les digo que yo estoy encantada ahora con el láser, yo utilizo el láser diodo para este tipo de lesiones. Por supuesto, si son cutáneas, trabajo con dermatología. Yo nada más manejo las lesiones de cavidad bucal, de labios, de cavidad bucal y zona de orofaringe. Y bueno, esta pacientica con esta verruga vulgar que tenía lesiones en piel y le hicimos cirugía convencional. Y fíjense aquí, es muy, digamos, conservadora, con un puntico nada más. Esto es viejísimo que usabas con esa seda negra. Pero realmente en este momento les reitero que ahora lo hago con láser terapia. Y esta es la histopatología que es importantísimo siempre. Todo lo que se saque de la cavidad bucal, menos los dientes, hay que verlos al microscopio. O sea, usted no puede estar seguro de lo que usted está quitando, de ese tejido que está removiendo, si no se ve al microscopio. Esto es una cosa, esto es una regla que no debemos romper nunca. Yo digo que las cosas en patología deben ser un protocolo que nunca se debe romper ninguno. Mandarle los laboratorios al paciente, evaluar esos laboratorios, hacer la biopsia, hacer la histopatología. Es decir, si se salta uno de esos pasos cuando vienen los problemas, y los problemas son para el paciente y por supuesto para nosotros en términos de legales y éticos. Así que bueno, la histopatología es imperativa. Y fíjense, todo esto rosado que están viendo es epitelio, que es el epitelio es lo que crece. Acuérdense que les di al principio que este era un virus que tiene mucha afinidad por los queratinocitos. Entonces, claro, lo que se produce, lo que se empieza a reproducir son las células del epitelio, que son los queratinocitos. Otra enfermedad es la hiperplasia epitelial focal o multifocal, que Román Carlos, un patólogo de Guatemala, decía que era mejor llamarla hiperplasia epitelial multifocal porque son lesiones que aparecen en distintos lugares de la mucosa bucal. Es muy frecuente en las etnias indígenas. Nosotros tenemos mucho hacia el delta del Orinoco y hacia el Amazonas. Y de hecho fue descrito por estas dos personas, Soneira y Fonseca, pero también hay una descripción en Colombia, más o menos en el mismo tiempo, sobre indígenas que tenían estas lesiones múltiples en cavidad bucal. Y un año más tarde, pues, es el doctor Heck con este grupo de Ankar, Heck y Stanley, que lo describen en la triple O, y entonces, bueno, ahí se globaliza y lo llaman enfermedad de Heck, pero realmente esto es una enfermedad que fue descrita en Latinoamérica primero. Así que, bueno, me gusta más llamarla hiperplasia epitelial multifocal. Y fíjense que son lesiones múltiples que están dadas por los virus papiloma humano 13 y 32 y que son lesiones un poco más lisas que están ocupando la zona de los labios, que afectan los carrillos, que afectan la lengua y que son lesiones que no tienen esas características como el papiloma, como de esos pelitos que hablábamos anteriormente, sino que son más bien un poco más lisas en su superficie. Aquí las pueden observar del lado izquierdo en el dorso de la lengua y del lado derecho tanto en el labio como en el carrillo. Y estas lesiones coalescen y hacen como un empedrado en los pacientes. Fíjense, a mí me gusta describirlo de esa manera porque es que me parece como un empedrado cuando esas lesiones papulares empiezan como a crecer y a coalescer entre otras, pues me parece que la mucosa tuviera como un empedrado sobre ella. Y fíjense, aquí hasta en la encía podemos encontrar las lesiones. Y es muy típico, cuando nosotros hicimos este trabajo en el Amazonas y en el Delta, encontramos que familias enteras tenían esta entidad. Y esta es una entidad bien interesante porque en ese tipo de etnia nosotros hemos visto que tiene una evolución autolimitada. ¿Qué quiero decir? Que lo tienen en niños, pero cuando van creciendo y el sistema inmunológico, digamos, se va poniendo más complejo, pues esas lesiones tienden a desaparecer solas.
Es una cosa bien, bien interesante. Otro grupo vulnerable para este tipo de lesiones son los pacientes que viven con VIH. Son pacientes que nosotros podemos encontrar que tienen hiperplasia epitelial multifocal, inclusive causada por 13, por ejemplo, por los mismos virus que vemos en estos niños y que no desaparecen solos por su, digamos, yo creo que, bueno, obviamente por su condición inmunológica. De hecho, pacientes que comienzan las terapias de alta eficiencia, de alta eficacia, las terapias HART para virus de inmunodeficiencia humana, pueden hacer síndromes de reconstitución inmunológica y pueden desarrollar lesiones por virus papiloma humano en un cuadro muy parecido a esta hiperplasia epitelial multifocal. ¿Ok? Entonces, bueno, hacemos biopsia incisional para estar seguros del diagnóstico. Si realmente usted tiene alguna duda, pues puede hacer su biopsia incisional. Hacemos, por supuesto, el estudio histopatológico. Generalmente no hacemos detección viral y yo expliqué por qué. Y en pacientes que no tienen ningún conflicto en términos estéticos, en términos de función, pues no hacemos nada porque es una lesión autolimitada. Pero en pacientes, por ejemplo, que viven con VIH, utilizamos ácido tricloracético, podemos utilizar láser terapia, que es muy bueno en este tipo de pacientes, sobre todo por la cantidad de lesiones que tienen y porque van apareciendo como muchas lesiones muy prominentemente. Y si el paciente, y de nuevo, si el paciente es niño y pues no afecta en nada estética ni función, pues no hacemos nada hasta que desaparezca en su totalidad. Así que bueno, este es el estudio histopatológico y fíjense de nuevo lo rosado intenso, pues ese epitelio que está creciendo. Tienen, digamos, algunos cuadros histopatológicos que los diferencian. Este tiene unas estructuras que se llaman mitozoides, son figuras mitozoides que recuerdan como mitosis, pero son esas inclusiones virales en este tipo de entidades que es muy típica para hacer el diagnóstico histopatológico. Finalmente, el condiloma acuminado es el que consideramos una lesión de tipo de transmisión sexual. Cuando lo vemos en cavidad bucal, pues no tengan duda en pensar que aquí hay una infección por esa vía. Esta es una imagen de un paciente que yo vi en el hospital que se ha hecho viral por todos lados, lo he visto, bueno, que lo han puesto en miles de millones de lados, porque además parece como un corazón, pero correspondió a un condiloma acuminado que viene un paciente en el hospital. Son lesiones más grandes, son lesiones más chatas que el papiloma, a pesar de que también tienen en su superficie esas entrantes y salientes y suelen ser múltiples. Vemos 2 o vemos 3, lo podemos ver en esa zona de lengua, lo podemos ver hacia el paladar, lo podemos ver en distintas partes, ¿no? Y por supuesto aquí la eliminación quirúrgica es importante con su estudio histopatológico de nuevo. Miren aquí la eliminación de todas estas lesiones por cirugía convencional y por supuesto el estudio de la muestra, de toda la muestra para corroborar el diagnóstico. Aquí hay diagnósticos diferenciales, sobre todo en lesiones tan grandes, con carcinomas verrucosos, con lesiones que pueden ser malignas o con otro tipo de lesiones que es importante hacer su diferenciación histopatológica. Y bueno, como les decía, personas que viven con VIH tienen estas manifestaciones muy floridas de lo que es el virus papiloma humano, que tenemos, por supuesto, que abordar y que ayudar a estos pacientes para su eliminación y su estudio correspondiente. Ahora bien, ¿está asociado el virus papiloma humano, ya para terminar, con el cáncer bucal? Pues sí, sí está asociado, sobre todo con cáncer orofaringio. Sigue siendo un poco controversial si sobre boca. Y ustedes me dirán, ¿me hablas de orofaringio y me hablas de boca? ¿Hay diferencias? Sí lo hay. Recuérdense que boca es cara interna del labio hacia atrás, pero hasta paladar blando. Orofaringe es paladar blando, faringe, pilar amigdalino, pared posterior de la faringe y base de la lengua. Entonces, esa zona hacia atrás la llamamos orofaringe y esta zona hacia adelante la llamamos cavidad bucal. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Que hay lesiones distintas, a pesar de que son vecinos, hay lesiones distintas y hay etiologías distintas para las lesiones. Por ejemplo, las criptas amigdalinas y el tejido amigdalino le encanta el virus papiloma humano y por esa razón los cánceres orofaringeos o los carcinomas orofaringeos están más asociados a virus papiloma humano. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que sí hay virus papiloma humano hacia la zona de cavidad bucal. Y en ese sentido, nosotros estimamos que de nuestros pacientes un 14% de las lesiones, la mayoría es por tabaquismo en cavidad bucal, la mayoría, pero un 14% está asociado
a virus papiloma humano. Y hay un grupo que no está asociado ni a virus papiloma humano ni a tabaquismo, y esos son los que están relacionados, por ejemplo, con desórdenes potencialmente malignizables y con otras cosas que aún no sabemos, y ese es el grupo que nos atormenta mucho. Pero fíjense cómo del lado, miren, fíjense lo que les decía que era orofaringe, la base de la lengua, el paladar blando, la pared posterior de la faringe, toda esa parte amigdalina, úvula, todo eso es orofaringe. El 80% se estima, según Organización Mundial de la Salud, que está asociado a virus papiloma humano. Este 14% es data criolla venezolana nuestra. Este 80% de orofaringe es data de la OMS, ¿ok? Entonces, bueno, en prevalencia nuestra, fíjense, de las lesiones benignas, de todas estas lesiones benignas que se producen y de todas las lesiones benignas que hay en cavidad bucal, fíjense que es la lesión, la número 2 de los tumores o de las neoplasias benignas que nosotros tenemos en nuestra casuística. Fíjense que 2017-2018 tuvimos un promedio de 5 casos al mes. En el 2018, un promedio de 6 casos a la semana de carcinomas bucales, BPH positivo y BPH negativo. Pero en el 2018 ya encontrábamos 2 casos al mes de carcinoma orofaríngeo BPH. En el 2020 eso bajó por la pandemia, no se los tengo ni que explicar. Y ahora 2021, 2022 y 2023 tenemos otra vez un repunte terrible de carcinomas bucales y carcinomas orofaríngeos BPH positivo. Nosotros ahora hacemos, cada vez que diagnosticamos BPH, carcinomas orofaríngeos, le hacemos los estudios respectivos para saber si son BPH positivo o no, y realmente tenemos gran cantidad de BPH positivo. Y finalmente, ya para terminar esta cápsula de BPH oral, pues no puedo dejar de hablar de prevención y de la vacuna. Esto es un trabajo ya viejo, pero es un trabajo donde se estima que, fíjense, todo este tipo de carcinomas de cuello uterino, de ano, de vulva, vagina, pene y orofaringe, con la vacuna va a bajar, y esta es un trabajo italiano, el impacto que va a bajar en el porcentaje de las lesiones malignas que van entre un 80 y un 90%. Fíjense, es una cosa maravillosa pensar que el 90% de los cánceres de orofaringe, de vagina, de pene, de ano, etcétera, etcétera, van a disminuir porque nos vacunamos. Y bueno, ya hay una vacuna hasta nanovalente, es decir, para 9 tipos de este virus, de bajo riesgo y de alto riesgo. Los más importantes son los de alto riesgo, pero si usted se vacuna, pues se va a vacunar con los dos. Las vacunas en general se habla que son para las poblaciones de 9 a 12 años. Sobre todo las niñas, pero en algunos países se vacunan los niños también, lo cual me parece que es formidable, porque el niño va a transmitir, el varón o el hombre va a transmitir a la mujer, y la mujer también puede transmitir al hombre. Y además porque hay carcinoma de ano, de pene, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, las poblaciones que más se están vacunando son las niñas entre 9 y 12 años. Sin embargo, ya hay trabajos de que hablan hasta 45 años de vacunación, sobre todo porque a los 50 años es el pico máximo de carcinoma de cuello uterino. Entonces, la verdad es que la efectividad de la vacuna es hasta los 45 años, donde puede haber una infección y puede haber un riesgo, y además puede haber una respuesta inmunogénica contra la vacuna. Y además, en términos de salud pública, pues lo mejor es después, antes de los 26 años, vacunar. Esa es la realidad. El impacto que queremos tener para bajar las cifras de cáncer, de todos estos cánceres asociados a BPH, es que logremos vacunar a nuestras poblaciones menores de 26 años. Y bueno, ya fíjense que entre 9 y 14 años ya hay un esquema solo de 2 dosis, y entre 15 y 45 años pues hay un esquema de 3 dosis. Entonces, ya esto no solo para cuello uterino, sino que ya también estamos viendo trabajos importantes en la literatura en los cuales nos están mostrando que va a haber un impacto también en la disminución del carcinoma orofaríngeo fundamentalmente. Así que bueno, creo que esta cápsula que les acabo de dar de virus papiloma humano, espero que no los haya dejado más confundidos, pero que sí les siempre esa espina de poder revisar lo que les estoy diciendo, de poder confrontar lo que les estoy diciendo, y de poder aplicarlo sobre todo en nuestros pacientes para la correcta evaluación y prevención, que es lo más importante, y diagnóstico temprano de lesiones asociadas a virus papiloma humano. Mi cuña, por supuesto, si no es rosado no es normal.
si no es rosa no es normal. Así que bueno, eso es buenísimo decírselo a los pacientes porque se van a revisar y si ven algo distinto a lo rosa de nuestra mucosa bucal, pues nos van a buscar y nos los van a decir. Voy a dejar aquí de compartir. Ok, y aquí estamos por acá. Listo, doctora. Bueno, como siempre, muy agradecido por su ponencia. La felicito, la verdad que quedó todo muy claro. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, con todo gusto aquí en la sección de comentarios nos la puede dejar. Buenísimo. Y pues bueno, como les comentaba a un principio, la doctora Mariana Villarroel desde Venezuela, estamos platicando un poquito sobre el virus de papiloma humano. La verdad que la plática estuvo súper interesante, doctora. Siempre es un placer tenerla por acá. Me hubiera gustado tener a una docente de patología como usted. La verdad que en esta media hora que estuvimos juntos quedó súper claro. Si alguien tiene alguna duda, como quiera, aquí abajo nos la puede dejar con toda confianza. Pero bueno, doctora Mariana Villarroel, un gustazo tenerla siempre por acá. Vamos a esperar por ahí si alguien tiene alguna duda o pregunta, con todo gusto. Por ahí, Gustavo, saludos, qué bueno, desde Perú. Encantada, muchísimas gracias, Gustavo, y muchísimas gracias a todos, y por supuesto, Jorge, a ti de nuevo por la invitación. No, al contrario, la verdad es que siempre, bueno, por aquí tenemos una pregunta, doctora. El doctor Manuel Escalante nos pregunta, ¿las lesiones una vez removidas pueden volver a aparecer? Saludos desde Honduras, un saludo hasta Honduras. ¡Ah, qué lindo! Ahorita tenemos varios estudiantes aquí de Honduras, me encanta, son inteligentísimos. Sí, Manuel, pueden volver a aparecer, generalmente no, pero si te reinfectas, pues pueden volver a aparecer. Entonces, una lesión bien eliminada disminuye el riesgo y además, como les dije anteriormente, nuestro sistema inmunológico además tiene la capacidad de eliminar el virus y quedar ahí en esas células, ¿verdad? A menos que se una al ADN. Entonces, bueno, bien eliminada la lesión, no tiende a aparecer. Sin embargo, nos podemos reinfectar y pueden aparecer otras lesiones, ¿ok? Excelente, doctora. ¿Alguien tiene alguna duda más? Vamos a esperar por aquí si alguien tiene alguna otra pregunta. Ay, María Artiaga, muchas gracias. María, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde nos acompañas? De nada, Manuel, encantada. Se fueron. Bueno, como siempre lo recalco y siempre se lo he dicho, doctora Mariana, espero un día a conocerla físicamente acá, por acá en México. Para mí sería un placer tenerla por acá. Y pues bueno, tenemos otra preguntita por acá, la doctora Ana Moreno. Doctora, en una ocasión se le detectó a un paciente una lesión parecida al BPH en la frente. En este caso es preferible referir al dermatólogo. Sí, yo creo que las lesiones cutáneas deben ser manejadas por el dermatólogo en conjunto con nosotros y las lesiones de mucosa bucal deben ser manejadas por el odontólogo, obviamente. Entonces, yo toda lesión cutánea la trabajo con dermatología. Si ese paciente tiene una lesión aquí en la frente, pues debe ser derivado a dermatología. Si el paciente no regresó al consultorio, pero hay que enfatizárselo. Mire, usted tiene ahí una lesión, vaya al dermatólogo, no sé qué. Y ese es el día a día, ¿verdad? Ah, María Arteaga es de Venezuela, qué bueno. Ese es el día a día de nosotros que los pacientes, pues, no regresan o no quieren verse o tienen miedo. Entonces, bueno, es un trabajo difícil, Ana, pero tenemos que insistir al paciente, uno, de tratarse las lesiones y dos, insistir en el trabajo multidisciplinario. Eso para mí es fundamental. Saludos para ti. ¿Algún libro de manifestaciones bucales de enfermedades de transmisión sexual? Oye, justo de enfermedades de transmisión sexual, no me viene al rompe ninguna que sea solo de enfermedades de transmisión sexual. Pero bueno, ahorita hay un repunte de sífilis, de gonorrea en todos nuestros países latinoamericanos, bueno, en todos los países, porque en Inglaterra, los Estados Unidos y también por todas partes, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar mosca, como dicen aquí,
reconocer esas entidades, ¿no? Yo creo que en cualquier libro de patología bucal se puede encontrar lesiones como condiloma acuminado, gonorrea, sífilis, que son particularmente las más importantes que pueden afectar la cavidad bucal. Excelente, doctora. ¿Es alguna otra pregunta para la doctora? Con toda confianza. Y también me gustaría que me comentaran por aquí abajo si les gustaría tener a la doctora Mariana Villarroel en otro webinar, con toda confianza. Vamos No, a queremos ir a México, queremos ir a México. Ya estamos en pláticas para traer a la doctora Mariana Villarroel para la gente que nos está viendo desde México. Esperemos que sí, que estemos pronto por allá. Que venga al norte del país. Estaría muy bien. Bueno, por ahí ya la comprometieron, doctora. Una tercera charla. Está bien. Preguntas, dudas, comentarios con toda confianza. Recordemos que esta plática posteriormente va a ser subida a mi canal de YouTube. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, pues aprovechemos que tenemos a la autora Mariana Villarroel con nosotros desde Venezuela. Bien, Por y ahí cualquier ya, cosa en bueno, nuestras redes. bueno, veo por acá que ya no hay dudas, preguntas. Doctora Mariana Villarroel, un gustazo siempre tenerla por acá. La verdad que estoy muy agradecido por su tiempo, por su gran ponencia, como siempre se lo he dicho. Y estamos en pláticas. Voy a platicar con usted para ver la oportunidad de traerla al norte del país, ya sea en Monterrey o en Monclova, Coahuila. Aquí tiene su casa, con todo gusto. Gracias, gracias. Y yo creo que a toda la gente que está por aquí todavía, si quieren ver por ahí unos webinars más con la doctora Mariana, con todo gusto comenten aquí abajo. Y pues si no hay dudas, preguntas o comentarios, pues a Torreón, ¿quieren ir a Torreón? Torreón, Coahuila. Bueno, yo soy de Monclova, Coahuila, está cerquita. Veo por ahí, el doctor Juan Carlos levantó la mano. A ver, doctor Juan, con toda confianza, platíquenos un poquito sus dudas. Bueno, veo que por ahí levantó la mano, pero todavía no contesta. A ver, doctor Juan Carlos, si tiene alguna duda, pregunta, comentario, con todo gusto. Bueno, creo que por el momento no hay dudas o preguntas. Y pues bueno, doctora Mariana, como siempre, como lo he dicho siempre, un gustazo tenerla por acá. Gracias, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por haberme escuchado en estos 30 minutos. Un gustazo. Veo que la están viendo desde Nicaragua. ¿No ¡Ay, están qué viendo? hermosura! Lucero de Nicaragua, qué bello país, me encanta. Bueno, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Un abrazo para todos entonces. Un abrazo para usted y de nuevo muchas gracias a todos los auditores por aquí. La verdad que Odontology Students hizo por y para ustedes, para darles pláticas de su gusto y pues espero y esta plática les haya servido. Yo pienso que sí, la verdad que yo estoy encantado de tener a la doctora Mariana siempre en mi página, en mis conferencias. Y pues bueno, doctora Mariana, le deseo una muy bonita noche. Espero pronto conocerla en persona y siempre agradecido con usted. Nos vemos pronto. Besos. Cuídense mucho, que tengan una muy bonita noche. Cuídense.